Veremos entonces los conceptos de temperatura y presión de saturación. Y este enunciado me pareció muy bueno. Decir que el agua hierve a 100 grados centígrados es incorrecto. El enunciado correcto es decir que el agua hierve a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Básicamente lo que nosotros estamos estableciendo es una relación entre la presión y la temperatura. En el ejemplo anterior nosotros siempre mantuvimos el dispositivo cilindro-émbolo a una atmósfera de presión y es por eso que el agua hierve o tenemos los estados de saturación a 100 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a aplicar peso en el émbolo de tal manera que yo soy capaz de aumentar la presión y la llevo de una atmósfera, que son 101.325 kilopascales, hasta 500 kilopascales, casi 5 veces la presión atmosférica? Cuando yo hago esto, lo que se puede observar es que el agua comienza a hervir hasta los 151.8 grados centígrados. Ya no lo hace a 100 grados centígrados. Entonces yo aumento la presión y lo que se produce en mi sustancia pura es que comienzo a aumentar la temperatura a la cual el agua comienza a hervir. Tenemos entonces el siguiente enunciado que nos dice que la temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión. En consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura de ebullición. Si yo mantengo la misma presión durante todo el proceso que estoy siguiendo, entonces siempre la temperatura de ebullición será la misma. Si yo mantengo la presión a una atmósfera, siempre su temperatura de ebullición van a ser 100 grados centígrados. Si por el contrario yo mantengo una presión constante de 500 kilopascales, entonces la temperatura de ebullición será de 151.8 grados centígrados. Y de aquí entonces es donde aparecen estos dos conceptos de temperatura y presión de saturación. Dado que tenemos una relación entre las dos, podemos decir que a una determinada presión, la temperatura a la cual una sustancia pura cambia de fase se le llama temperatura de saturación. Del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se le llama presión de saturación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Cuando yo tengo mi sistema a una atmósfera de presión, su temperatura de saturación es de 100 grados centígrados. Es la temperatura a la cual tengo cambios de fase. En nuestro diagrama se veía como una línea horizontal que unía los puntos del líquido saturado con vapor saturado. Esa línea representa un valor de temperatura que nosotros denominamos temperatura de saturación. Si nosotros aumentamos la presión hasta 500 kilopascales, entonces a 500 kilopascales la temperatura de saturación es de 151.8 grados centígrados. De manera similar, si nosotros mantuviéramos fija la temperatura y cambiáramos la presión, también tendríamos un valor de presión de saturación. Existen tablas en las cuales ya está esta relación, es decir, yo puedo saber cuál es la temperatura a la cual mantengo a mi sistema y puedo saber cuál es la presión de saturación o la presión en la que mi sustancia pura cambia de fase. Aquí vemos un ejemplo y podemos observar que si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos 25 grados centígrados de temperatura constante en mi sistema, entonces estoy hablando de que se necesitan 3.17 kilopascales para poder cambiar de fase en mi sistema. Ahora, si yo mantengo la temperatura de 100 grados centígrados, bueno, 101.4 kilopascales, que es aproximadamente la presión atmosférica, sería a la cual entonces mi sustancia pura, en este caso agua, cambia de fase. Cabe resaltar que para cada sustancia pura entonces tendremos una tabla de saturación diferente. Y no únicamente tenemos de que nosotros conocemos la temperatura del sistema y podemos leer en la tabla cuál es la presión de saturación, sino que también tenemos tablas en donde se muestra lo opuesto. Yo conozco la presión de mi sistema y puedo ver cuál es la temperatura de saturación para cada una de esas presiones. Entonces, ya hemos definido de que durante un proceso de cambio de fase, la presión y la temperatura son propiedades dependientes y hay una relación que las define
entre ellas, ¿no? Es decir, la temperatura de saturación es igual a una función que depende de la presión de saturación. Las tenemos relacionadas entre las dos. Y podemos graficar cómo sería la temperatura de saturación como función de la presión de saturación. Y a esto se le llama una curva de saturación líquido-vapor. Y se ve de la siguiente manera. Dependiendo entonces de cuánto sea el valor de temperatura que yo tengo, entonces puedo ver cuál es el valor de presión de saturación que tendría en mi sistema. La curva entonces se ve más o menos de este. Vemos que cuando ya tenemos valores muy altos de temperatura, son valores de presión mucho más altos a los que se tiene que llegar para tener ese cambio de fase en mi sustancia pura. Ahora, una vez entonces que ya hemos definido que la temperatura de saturación y la presión de saturación están relacionadas entre ellas, podemos regresar a hacer nuestro diagrama de temperatura contra volumen específico, pero ahora lo que se va a hacer es, voy a fijar una presión y voy a hacer todo el proceso otra vez. Es decir, fijo un valor de presión dado y comienzo a darle energía a mi sistema y comienzo a ver dónde encuentro la temperatura de saturación y dónde tengo el cambio de fase, dónde encuentro el líquido saturado, el vapor saturado y lo grafico en el diagrama de temperatura contra volumen específico. Entonces, una vez que ya lo tengo para una presión, cambio la presión y comienzo de nuevo. Comienzo a aplicar desde agua líquida a 20 grados centígrados hasta, 500, 600 grados centígrados. Y comienzo a ver dónde están ahora las nuevas temperaturas de saturación, dónde está la fase de líquido saturado, dónde está el vapor saturado. Y puedo seguir entonces viendo cómo se va modificando mi diagrama de temperatura contra volumen específico. Como ya mencioné, lo primero que vamos a estar viendo sería el diagrama de temperatura contra volumen específico. Sin embargo, no estamos limitados a ellos. También podemos tener un diagrama de, por ejemplo, presión contra volumen específico o presión contra temperatura. Cualquiera de ellas son diagramas muy útiles cuando nosotros estamos en termodinámica, ya que nos representan de una manera gráfica dónde es que estoy parado o dónde es que mi sistema se encuentra dentro de ese mismo diagrama, ¿no? Dado que vamos a tener variaciones en las fases y variaciones durante un proceso, entonces de manera gráfica puedo observar dónde es que me encuentro, teniendo muy en claro cómo puedo identificar cuáles son zonas y cuáles son puntos, cuáles son las zonas de líquido comprimido, de mezcla saturada o de vapor sobrecalentado y dónde están los puntos de líquido saturado y vapor saturado. Comencemos entonces con el diagrama TV, que creo que es el más sencillo, dado que estamos mucho más familiarizados con asociar un cambio de fase del agua, en este caso, con un aumento en la temperatura. Es mucho más complicado imaginarse, al menos desde mi punto de vista, un cambio de fase manteniendo la misma temperatura y aumentando la presión, pero se puede, ¿ok? Entonces, vamos a repetir el proceso que ya hicimos anteriormente, pero variando la presión en el sistema y viendo cómo es que se representa ese diagrama. Y básicamente aquí está. Si nosotros tenemos una presión de 0.01 megapascales, entonces fijo esa presión en mi dispositivo cilindro émbolo y comienzo con agua líquida. Comienzo a aplicarle calor y veo en el punto en el cual llego a un cierto valor de temperatura y ese valor de temperatura se mantiene dado que tengo una mezcla saturada de líquido-vapor. Posteriormente veo en dónde es el punto en el cual toda el agua se ha evaporado y entonces ahí tendría mi punto de vapor saturado y posteriormente entonces vería el aumento tanto en la temperatura como en el volumen específico cuando no hemos quitado la fuente de calor, ¿no? Posteriormente, una vez que ya he dibujado esta línea inferior, aumento la presión, paso de 0.01 megapascales a 0.1 megapascales y repito el proceso. Comienzo con agua líquida, veo dónde es que el agua está a punto de evaporarse y ahí tengo mi punto de líquido saturado.
la temperatura se va a mantener, entonces tengo mi temperatura de saturación para esa presión. Veo en qué punto la última gota de líquido se ha evaporado y en ese punto tengo mi vapor de saturación y posteriormente entonces, si no he retirado la fuente de calor, comienzo a ver un aumento significativo en el volumen específico y en la temperatura y ya me encuentro en la zona de vapor sobrecalentado. Lo mismo que anteriormente, aumento de 0.1 megapascales a 1 megapascales y repito el proceso. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, lo que yo alcanzo a ver es cierta tendencia. Al tener los puntos de líquido saturado y vapor saturado, yo puedo ver cómo es que estos se van moviendo en mi diagrama de temperatura contra volumen específico conforme yo voy aumentando la presión. Entonces comienzo a ver que para el líquido saturado, cuando yo aumento la presión, el volumen específico del líquido saturado crece, es decir, se mueve hacia la derecha, y también la temperatura a la cual alcanzo el líquido saturado crece. Es decir, para el líquido saturado, conforme yo aumento la presión, me estoy moviendo en mi diagrama TV hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa con el punto de vapor saturado? Cuando yo tengo vapor saturado, lo que observo es que cuando yo aumento la presión, me muevo otra vez a temperaturas más altas, sin embargo, me muevo a volúmenes específicos más pequeños. Es decir, me muevo hacia arriba y hacia la izquierda en mi diagrama de temperatura contra volumen específico cuando aumento la presión. Y si nosotros unimos todos estos puntos, entonces terminamos con lo que conocemos como la curva de saturación. Ya no es necesario tener todas esas líneas de presión, sino que simplemente en un diagrama TV yo puedo tener mi curva de saturación y puedo identificar las zonas que lo componen. Sé que la línea lo que me define son, del lado izquierdo me define los valores, los puntos del líquido saturado, mientras que del lado derecho, entonces, lo que me define son los puntos de vapor saturado. Todo lo que esté en medio, entonces, es una mezcla saturada de líquido-vapor. Todo lo que se encuentre del lado izquierdo, entonces, es un líquido comprimido. Y todo lo que se encuentre del lado derecho, entonces, es vapor sobrecalentado. El punto crítico, al igual que los otros diagramas, como el diagrama de presión contra volumen específico, lo estaremos viendo en el siguiente video.